Las reservas a los artículos considerados. Gracias, presidente. En la ley de ingresos vienen varios tipos de contribuciones. Una es en el tema de telecomunicaciones, por lo que toca a los derechos por el uso de la banda de 700 MHz. En 2015 se adicionaron los correspondientes al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que hasta 2014 los cobraba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero como no se desglosan en la Ley de Ingresos de la Federación lo que corresponde al uso del espectro radioeléctrico, no se puede hacer ninguna comparación. Los derechos por el uso de la banda de 700 MHz sí se ven reflejados en el articulado de la Ley de Ingresos de la Federación 2015, pero se deja en suspenso su aplicación hasta el 1 de enero del 2016. Entonces, ¿para qué la meten ahorita si no se va a aplicar? No se proporciona información suficiente para aprobar este decreto. Para ello se requiere que entreguen, y está por ley, el proyecto de red pública compartida. Por eso, cuando esta minuta propone, o este dictamen propone, hacer el descuento de la carga regulatoria de cobertura, calidad y precio, no se hace con bases objetivas si el Senado las desconoce. Primero debiera definirse cuál es la cobertura que va a alcanzar, qué calidad se le va a exigir tener a esta red pública compartida y cuál va a ser su precio. Sin estos elementos, no hay un parámetro de comparación racional para definir si los derechos propuestos son adecuados o no. Tampoco se cuenta con la información fidedigna respecto a la participación del Instituto Federal de Telecomunicaciones en la determinación de este derecho. No se debe de priorizar la recaudación por encima de la disponibilidad de este servicio de telecomunicaciones. Requerimos que toda la población lo tenga y tenga acceso también a los servicios que se desprenden de las telecomunicaciones. Pero tampoco debe reducirse el pago de derechos a quien sí puede pagar el uso de banda de 700 MHz o permitir que se pague por debajo de lo que pudiera generar distorsiones de mercado por una competencia injusta entre concesionarios de la red pública compartida que se asocien mediante asociaciones público-privadas con el gobierno federal. Este tema, lo que estamos pidiendo, solicitando, es que no se incluya, que se elimine el artículo 22 porque no aplica para la ley 2015. Aquí mismo se está diciendo que aplicará hasta el 1 de enero del 2016. Pues ya lo veremos dentro de un año. En relación al régimen fiscal de Pemex, aunque esta ley de ingresos de la Federación fuera perfecta y estuviéramos de acuerdo en todos los artículos, se debería de votar en contra, aunque fuera solo por el régimen fiscal de Pemex. En la reforma energética se modificó el régimen fiscal de Pemex, que en teoría era para liberarlo de recursos e incrementar su capacidad de inversión. En esta limitada discusión de la reforma que nosotros hicimos una estimación sobre las implicaciones de estos cambios. La modificación al régimen fiscal de Pemex, lejos de liberarla de recursos, la obliga a endeudarse para realizar las inversiones que requiere, con el fin de mantener la capacidad de producción actual y desarrollar las asignaciones que se le otorguen, estimadas en alrededor de 300,000 millones de pesos anuales. Ahora, en el nuevo régimen fiscal, se incluyen 4 nuevas cargas fiscales: la cuota contractual para la fase de exploración, el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, la obligación de que Pemex sea sujeto al pago de impuestos sobre la renta y a un dividendo estatal que establece la Ley de Petróleos Mexicanos, que aplicará a partir del 2016. El dividendo estatal no solo nulificaría
los supuestos ahorros, que en realidad son ínfimos, sino que incrementará la carga fiscal de Pemex. En el artículo 14º transitorio se establece que el dividendo estatal sea de 30%, aplique a partir del 2016 y con datos de 2013, por poner un parámetro, implicaría 222,000 millones de pesos adicionales como resultado de aplicar este nuevo dividendo de 30%. La diferencia prácticamente haría muy pesado el régimen fiscal de Pemex. En la Ley de Ingresos para 2015 se demuestra lo que nosotros dijimos. La carga fiscal en 2015 será prácticamente la misma que 2014, con una importantísima observación de que a partir del 2015 Pemex queda con menos de la mitad de las reservas, apenas con el 49% de las reservas totales y con el 21% de los recursos prospectivos, lo cual quiere decir que con mucho menos pagará lo mismo, y eso implica un régimen muy pesado para Pemex. Y si se implementa el dividendo estatal como está previsto en la Ley de Petróleos Mexicanos, pues todavía peor. Pemex entregará directamente al gobierno federal, además del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre exploración y extracción de hidrocarburos, el dividendo cuando éste se cobre. A su vez, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo provendrán de los ingresos que éste reciba de las asignaciones a Pemex y de los contratos otorgados a particulares que sí van a comenzarse a recibir, pero a finales del 2015. Pemex entregará al Fondo Mexicano del Petróleo, por las asignaciones que se le otorguen, el derecho por la utilidad compartida, el derecho de extracción de hidrocarburos y el derecho de exploración de hidrocarburos. También se integrarán al Fondo Mexicano del Petróleo los recursos que en su caso queden de los contratos otorgados a particulares después de pagar a estos sus gastos, costos, inversiones y entregarle los hidrocarburos, productos o parte de ellos, y en el caso de licencias o producción compartida, los concesionarios o los licenciatarios se quedarán con toda la producción obtenida y pagarán al Estado 4 pequeñas contraprestaciones. La carga fiscal hará imposible que Pemex pueda desarrollar las asignaciones que se le otorguen, y se le va a obligar a migrar a contratos, es decir, a que Pemex privatice el total de las actividades del sector. Haciendo cuentas para el 2015, la carga fiscal de Pemex se va a aumentar. Si lo comparamos con datos de los criterios generales de política económica y la ley de ingresos de la Federación, para 2014 la carga fiscal equivaldría a 78.8% del valor de la producción, y para 2015 aumentaría al 81.4% con esos datos. Pero tomemos los datos más recientes, que son los de julio de 2014, con un precio de petróleo de 94 y no el de 86, con una plataforma de 2.3 y no de 2.5, con datos de julio de 2014, la carga fiscal será de 76.1%, menor al 81.4% que será en el 2015. En 2015 todavía no se aplica el dividendo. Súmenle a este 81.4% el 30%. Eso es lo que le están cargando a Pemex. Por eso yo estoy radicalmente convencida de que esta ley es completamente adversa a los intereses del país y de la población. Para 2015, además,
se sobreendeuda a las empresas energéticas. Se está solicitando para Pemex 110,500 millones de pesos de deuda interna y 6,500 millones de dólares de deuda externa. Pemex tendría una deuda superior a $1 billón de pesos y sería creciente en el tiempo. En el caso de la CFE se trata de 8,000 millones de pesos de deuda interna y 700,000 millones de dólares de la externa. La CFE tendrá una deuda de $500 millones de pesos y es creciente en el tiempo porque son crecientes los contratos. Quisiera también hacer algunos comentarios a este respecto muy importantes. En primer lugar, que Pemex está haciendo, no están agregando a los ingresos propios de Pemex una cantidad que ordena la ley y que es sumamente importante, que son las áreas de licitación de la Ronda 1, que abarcan la superficie de 28,000 kilómetros cuadrados, que sumados a los 89,907 kilómetros asignados a Pemex, da un total de 118,407 kilómetros, es decir, el 30% del total de la superficie que hay con posibilidades donde se extraigan hidrocarburos. El documento de la CENER de Ronda 1 menciona que se combinan varias áreas ya productoras, cuando la Constitución y las leyes energéticas dicen que todo lo que esté producido por Pemex le toca a Pemex, no a los privados. Pero aquí la CENER está dándole áreas productoras actualmente por Pemex y la están pasando a los privados. Se combinan con áreas nuevas, poco exploradas, así como con recursos no convencionales. Esto significa que se están entregando a particulares áreas donde aseguran sus ganancias o utilidades en forma inmediata y sin riesgo, porque Pemex ya hizo toda la inversión exploratoria y se tiene perfecta capacidad de seguridad de que ahí hay hidrocarburos. Pero además Pemex tiene la capacidad para desarrollarlas porque las está desarrollando ahorita. Pero esto tiene el inconveniente de que la CENER no dijo en Ronda 1. Lo que sí dice la ley es que estas áreas productivas y todas las áreas exploradas por Pemex llevó un costo de inversión de $17 por barril. Y los privados, de acuerdo a los datos que da la CENER, están poniendo una inversión de $4 por barril, siendo que la inversión de Pemex en esas áreas que le están entregando a los privados es de $17. Si el gobierno no cobra estas inversiones ya realizadas por Pemex, significaría un regalo para las empresas de hasta $13 por barril, o sea, 50,000 millones de dólares. Y de ninguna manera debe permitirse que se le regalen estos recursos públicos a las petroleras privadas, además de que la reforma energética establece que si una área que ya exploró Pemex se le da a los privados le tienen que reembolsar a Pemex toda su inversión. Si estos 50,000 millones de dólares se le pusieran como ingresos propios a Pemex, no habría necesidad de endeudarlas, etcétera, etcétera. Yo quisiera decir muchas cosas al respecto, pero termino esta parte de Pemex diciendo que en las 3 últimas décadas la política económica y la política energética han tomado rumbos equivocados que han tenido como consecuencias muy graves. Una, la descapitalización de las empresas del sector Pemex y CFE, la creciente dependencia del exterior de los productos derivados del petróleo y el gas, la creciente dependencia del exterior de bienes, servicios y tecnología para el sector, la creciente dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros, los altos precios de la energía, la desarticulación de las cadenas productivas, en especial de la petroquímica, y el nulo crecimiento de energías renovables. La descapitalización del sector ha tenido como
causas principales: la inversión insuficiente en nuestras empresas, el régimen fiscal confiscatorio, la política de precios de transferencia errónea, la administración deficiente aunada a la corrupción. Y siendo el gasto público teniendo o siguiendo que ahí van inversiones petroleras que generan una fuente de pago, no habría necesidad de incurrir en déficit público. Pemex y CFE generan ganancias enormes y no tiene lógica continuar con la misma política errónea de endeudar a las empresas públicas si ellas generan lo suficiente para sus inversiones. Paso a otro tema: minas. La multa ridícula impuesta a la minería en México por uno de los mayores desastres ambientales en la historia, que viene en la Ley de Ingresos 2015, es un espejo perfecto. Los varones, con B grande, los varones del oro, la plata y el cobre, no hay que molestarlos con nada ni para nada. En la iniciativa apenas si se mencionan los ingresos derivados de las explotaciones mineras, y amenazaron con irse porque se les iba a aplicar nuevos impuestos, aunque luego negociaron y ya se les redujeron una parte, aunque los que aplican en el presente año apenas promedian un 3% de sus ventas. ¿Por qué no se van, por ejemplo, a Estados Unidos? Pues porque allá pagarían 10% de regalías, además de todos los impuestos regulares de cualquier otra empresa extractiva. Simple y sencillamente están en México porque México es un paraíso fiscal para la minería, como lo será para las petroleras, dicho por el propio secretario de Hacienda. Aquí son beneficiarias de la opacidad y reciben un tratamiento fiscal de privilegio. No solo pagan poco, sino que reciben estímulos que no se otorgan a otros sectores. Es fundamental que la Secretaría de Hacienda informe con detalle los resultados de la reforma hacendaria, en lo que corresponde al sector minero. También que se busquen nuevas fórmulas para que los recursos mineros sean una auténtica riqueza nacional que contribuya a reducir la desigualdad, a impulsar el desarrollo y a aumentar los ingresos públicos de la Federación. Cabe señalar que las menciones a los ingresos mineros en la Ley 2015 son nulas o de muy poca relevancia y opacas. Están metidas dentro de la Secretaría de Economía, revueltas en una bola de cosas, no están desglosadas, y por lo tanto hay que irse a buscar la información, y nosotros la buscamos por ejemplo, con McKinsey. Estas omisiones no son fortuitas. Por el contrario, siguen reflejando la opacidad y el trato fiscal privilegiado que tienen las mineras en el país. Entre las ausencias más destacadas de la Ley de Ingresos es que no se especifica sobre lo que se espera recaudar sobre derechos relacionados por la actividad minera, ni con los impuestos que empezaron a aplicar este año. No hay nada de información al respecto. Este es un dato que debería de transparentarse o especificarse en la ley. O es que no les están cobrando nada, o se lo queda la Secretaría de Hacienda y no informa nada, o en qué se utiliza si es que lo cobran. Es una desvergüenza que el Congreso apruebe cosas como las que están aprobando para el sector minero. Y hay otros dos impuestos. Estamos hablando de un tema muy largo en la ley, es toda la carátula del artículo 1. Bueno, el tema de consolidación fiscal viene en el artículo 25. Uno de los mayores retos que ha tenido el gobierno mexicano en materia tributaria es
el combate a las prácticas que buscan eludir las obligaciones fiscales a través de prácticas de planeación fiscal o aprovechamiento de vacíos legales. Uno de los más grandes problemas ha sido el relativo a la consolidación fiscal, que en la reforma hacendaria de 2013 cambió su nombre por el régimen opcional para grupos de sociedades, pero conservando su esencia en la estructura de la consolidación fiscal, con el fin de hacer más eficiente el combate a las prácticas y en beneficio de las personas más necesitadas, nosotros estamos planteando eliminar el régimen opcional de sociedades para que los holdings y las transnacionales paguen la tasa del impuesto sobre la renta que pagan el resto de las empresas y se acabe con los favoritismos tributarios, los amiguismos del poder y los pagos de facturas anticipadas, que es lo que representa este régimen privilegiado para las megaempresas. Si estas pagan, entonces se puede bajar la tasa del impuesto a las medianas empresas que junto con las pequeñas y los asalariados son las que sostienen este país. Nosotros proponemos eliminar este impuesto tal como lo prometió Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. También me quiero referir al artículo 5º transitorio en relación a los repecos, que tiene como propósito que el Congreso de la Unión cuente con mayor información sobre el destino de los recursos públicos destinados a lo que ustedes aprobaron, crear un fondo de compensación del régimen de pequeños contribuyentes y del régimen de intermedios, pero sobre todo eliminar este régimen para regresar al régimen de pequeños contribuyentes y obligar al gobierno federal a buscar nuevos mecanismos para buscar la formalización del sector y obtener información que son las razones que dio para eliminar a los repecos. El plazo que no aplique para este régimen de incorporación debe de aumentarse hasta que no haya condiciones económicas para los pequeños contribuyentes. Es cuanto. Gracias, senadora Dolores Padierna.